La maestra se burló del estudiante silencioso, y luego vio su foto en las noticias. Nunca imaginó que una mirada pudiera ser tan despiadada. Los ojos fríos como el acero de la profesora, que brillaban con desdén, se encontraron por primera vez con el rostro inexpresivo del estudiante, sentado en la última fila de un aula en el Colegio San Andrés de Sevilla, donde siempre pasaba desapercibido. Aquella fatídica mañana, su silencio no era simplemente una costumbre, era su escudo, y a la vez, una marca que lo convertía en el blanco perfecto para quienes anhelaban ejercer poder. El chirrido de la pizarra y el leve susurro de los cuadernos no lograban ahogar la vibrante voz de la autoridad que emanaba de aquella mujer, acostumbrada a dominar no solo el conocimiento, sino también las vidas de sus alumnos. ¿Acaso no entiendes absolutamente nada?, sentenció con dureza, como un disparo que rompía la calma del aula. Las palabras, impregnadas de un sarcasmo punzante, hirieron no solo el oído, sino también el alma. La profesora, conocida por su autoridad incuestionable y su implacable severidad, se regodeaba en humillar al joven, cuyo semblante se ocultaba tras una máscara de indiferencia. Cada pregunta que lanzaba era como el golpe de un martillo sobre el frágil cristal de su mundo, y cada comentario, el filo helado de un cuchillo atravesando su corazón. Él permanecía con la cabeza gacha, como si intentara esconderse de aquellas palabras que parecían penetrar hasta la carne. El aula, sumida en un silencio inquieto y lleno de susurros, observaba en estado de aturdimiento. Algunos estudiantes desviaban la mirada, temerosos de ser los siguientes en el blanco implacable de la furia docente, mientras que otros, con evidente inquietud, seguían cómo crecía la insoportable tensión. Afuera, en los pasillos del colegio, se respiraba un silencio opresivo, pero dentro de cada alma se gestaba la incertidumbre del mañana. Incluso las paredes parecían absorber todo el dolor de ese instante, convirtiéndose en mudos testigos de la injusticia. La mirada de la profesora recorría los rostros de los alumnos, y su tono cruel se abatía sobre aquel joven que, a juicio de todos, ya había perdido el deseo de resistir. Si sigues actuando como si no existieras, jamás comprenderás lo que es vivir de verdad, continuó, como si quisiera encender alguna chispa en aquel mundo encerrado en soledad. Pero en su voz no había apenas brillo, solo se percibía un rechazo frío, mientras en los ojos del muchacho se leía una tristeza profunda, una mezcla de miedo y desesperanza. Nadie sospechaba qué secretos se ocultaban tras ese silencio, quizá el dolor de pérdidas pasadas, tal vez el terror ante un futuro sin salida, o incluso la tenue venganza por una injusticia que había marcado su vida. Detrás de la aparente insensibilidad del estudiante se escondían historias enteras, enterradas bajo años interminables de soledad. Su rostro se mantenía impasible, como si hubiese aprendido a aceptar que el mundo era cruel e injusto. Sin embargo, en cada uno de sus gestos, en cada reacción mínima, había algo inexplicable, algo capaz de revelar su verdadera esencia. La profesora, con su rígida visión del mundo y su indiferencia hacia los sentimientos ajenos, ignoraba que aquel joven sería el factor decisivo que alteraría el curso de su existencia. En ese preciso instante, cuando la voz de la docente se hacía cada vez más ensordecedora y sus palabras penetraban en lo más profundo del corazón, uno de los compañeros, oculto en un rincón del aula, soltó en voz baja una observación punzante. Parece que hasta el silencio confiesa que detrás de esa aparente sumisión se oculta algo mucho más grande. Esa declaración, como una chispa en un campo seco, hizo que el ambiente se llenara de electricidad. Insinuaba que el estudiante no era una víctima pasiva, sino el portador de una historia oculta, capaz de estallar en el momento más inesperado. El corazón de la profesora, acostumbrado a latir sin emoción, se estremeció por un instante, como si percibiera el eco de aquello que no se podía explicar con simples normas escolares y disciplina habitual. Sus palabras, tan cortantes y decididas, se volvieron contra ella misma, rebotando en las miradas vacías de sus alumnos. Cada segundo parecía cargado de una energía invisible, presagio de algo inevitable e irreversible. La atmósfera misma parecía transformarse, el miedo daba paso a la curiosidad, y la crueldad cedía terreno a un presentimiento de cambio. El aula permanecía inmóvil, como si estuviera bajo el dominio de una fuerza desconocida, y el tiempo se alargaba hasta la eternidad, permitiendo que cada espectador sintiera el peso absoluto del instante. En el interior de cada uno germinaba la idea de que, tras ese silencio aparente, se escondía un secreto capaz de romper el orden establecido. Y mientras la profesora continuaba su implacable asalto verbal, flotaba en el aire una incógnita que prometía que ese día marcaría el inicio de una cadena de eventos destinados a transformar la vida, no solo del estudiante, sino también de aquella mujer que se creía infalible. Bajo la presión de los primeros golpes de la tragedia en el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid,
La atmósfera se espesaba como nubes de tormenta sobre las empedradas calles del barrio de Malasaña. Ese joven, apodado el Silente por su inexpresivo semblante, había pasado desapercibido durante tanto tiempo que ahora comenzaba a mostrar las primeras señales de una lucha interna. Su silencio, que muchos habían interpretado como indiferencia, ocultaba en realidad una vorágine de emociones y recuerdos largamente sepultados bajo años de dolor. Cada nuevo amanecer en la institución traía consigo no solo otra jornada de humillaciones y desprecios, sino también la revelación, poco a poco, de una historia oculta que amenazaba con resurgir con fuerza renovada. Con el paso de los días, las semanas se sucedían sin tregua y cada mañana parecía cargar una ola fresca de malos tratos. Doña Carmen, la implacable profesora de literatura, acostumbrada a ejercer su autoridad con mano de hierro, no lograba comprender que había impulsado a aquel joven a adoptar una defensa tan reservada. Su rostro permanecía inalterable, mas en lo profundo de sus ojos se reflejaban destellos de un dolor agudo, y al mismo tiempo, una decisión silenciosa, como si cada lágrima no derramada se convirtiera en el combustible necesario para una venganza futura. Cada lección se transformaba en una prueba insoportable. El ambiente se encendía con una tensión casi palpable, mientras hilos invisibles de destino unían a todos los presentes en esa tragedia cotidiana. En los recovecos del aula, un compañero, normalmente relegado a la sombra, empezó a recabar fragmentos de conversaciones en los pasillos del colegio, tratando de descifrar el enigma que representaba el Silente. Durante los recreos, con voz apenas audible, susurraba a otros estudiantes: ¿alguna vez se han preguntado por qué siempre está callado? Tal vez detrás de ese silencio se esconden historias que jamás se revelan en clase. Esas palabras, sembradas como pequeñas semillas en las mentes de sus iguales, germinaban y provocaban una mezcla de curiosidad y recelo. El misterio del joven se transformaba en el emblema de secretos ocultos, los cuales, poco a poco, comenzaban a desplazar la rutina de una educación marcada por el autoritarismo y la crueldad. La presión crecía día tras día. Doña Carmen, segura de su rectitud y ajena a la complejidad del mundo interior del muchacho, intensificaba sus ataques. En su tono se mezclaban irritación y cansancio, y cada nuevo comentario hiriente se convertía en una cicatriz más en el alma ya maltrecha del estudiante. Él respondía no con palabras, sino con un silencio que destilaba amargura y una pena contenida, reflejo de años de sufrimiento. En esos momentos, el tiempo parecía dilatarse, cada golpe verbal se prolongaba en la memoria de sus compañeros y maestros, grabando una imagen indeleble de una injusticia que se hacía eterna. Tras las puertas cerradas de su mente, se gestaba una verdadera revolución. En el rincón más profundo de su ser, imágenes del pasado comenzaban a emerger, llenando su conciencia de matices intensos que contrastaban radicalmente con la monotonía gris de los días de humillación. Destellos de recuerdos, como fotografías antiguas y gastadas, se sucedían ante sus ojos. Instantes de pérdida, traición y dolor, que habían dejado una huella imborrable en su vida. Esos recuerdos, ocultos a la vista del mundo, se convertían en la fuente de una fuerza interior y una determinación inquebrantable. Él comprendía que cada burla, cada insulto, eran meramente obstáculos temporales en el camino hacia algo mucho mayor, una transformación que obligaría a toda la comunidad educativa a replantear su concepto de justicia. Los pasillos del colegio se impregnaban del aire de cambio, aunque nadie parecía comprender con exactitud qué estaba gestándose detrás de la aparente rutina diaria. Los rumores se propagaban con rapidez entre los alumnos. Se decía que el joven guardaba en su interior un secreto sorprendente, uno que tenía el potencial no solo de alterar su destino, sino también de transformar el ambiente de toda la institución. Incluso los profesores más distantes comenzaron a notar sutiles variaciones en la actitud del reservado muchacho. Su mirada se volvió más firme, y su andar, antes vacilante, adquirió una determinación que parecía anunciar el momento de la revancha. Cada destello en sus ojos, cada tímida sonrisa, hablaba de una fuerza que había sido largamente reprimida, esperando el instante propicio para emerger con toda su intensidad. Una tarde, después de otro día de crueles humillaciones, cuando el aula se vació y solo quedaba el eco de las últimas palabras de doña Carmen resonando los corredores, el joven se quedó solo en el despacho de la dirección. Allí, tras la puerta cerrada, se permitió un instante de respiro, dejando fluir en silencio un torrente de pensamientos largamente contenida. En ese refugio momentáneo, evocó tiempos en que el mundo parecía justo, en que cada palabra tenía peso y cada sentimiento encontraba eco en los rostros de quienes amaba. Esos días, ahora lejanos y sepultados en un mar de olvido y sufrimiento, volvieron a la memoria con la fuerza de una marea imparable. Su corazón latía al compás de esos recuerdos,
y cada respiro se impregnaba de una energía nacida de lo más profundo de su ser. No pasó mucho tiempo antes de que el silente comenzara a cambiar. Una chispa, tan efímera al principio como un farolillo en la noche, se encendió en sus ojos, iluminando el camino hacia una transformación inminente. Esa pequeña llama, alimentada por cada injusticia sufrida, crecía con cada nuevo obstáculo, anunciando el despertar de una voluntad férrea. Doña Carmen, absorta en sus rituales de autoritarismo, ignoraba por completo que bajo su mirada implacable se estaba gestando algo capaz de derribar el orden establecido. Día tras día, en medio de una penumbra cargada de incertidumbre, la verdadera esencia del estudiante emergía poco a poco, trascendiendo la condición de mero objeto de burlas para transformarse en el portador de un espíritu indomable, dispuesto a enfrentar y desafiar la injusticia imperante en el colegio. Y así, cuando los últimos rayos del sol se filtraban a través de densas nubes sobre la institución, la atmósfera se encendía con la promesa de un cambio inminente. Los hilos del destino se entrelazaban en silencio, presagiando que cada palabra, cada insulto, en breve adquirirían un significado completamente distinto. Los pasillos, antes silenciosos y opresivos, parecían incapaces de contener la tensión acumulada, mientras el aire se impregnaba de la premonición de una tormenta que, al desatarse, revelaría todas las emociones y secretos, dándoles la fuerza necesaria para transformar radicalmente la realidad. En una pequeña sala de estar del Colegio La Esperanza de Barcelona, una vieja televisión parpadeaba en el rincón de un pasillo mal iluminado, cuando de repente apareció la imagen que nadie esperaba. La foto mostraba a El Silente, apodado así por su perpetuo silencio en clase, ahora en el centro de una noticia que retumbaba en toda la ciudad. En la imagen, su rostro inexpresivo había adquirido una nueva dimensión. Había una determinación en sus ojos, una fuerza oculta que parecía desafiar todo lo establecido. La noticia, transmitida por Canal Andalucía, relataba cómo aquel joven, antes relegado al olvido, se había convertido en el emblema de un cambio inesperado, generando un torbellino de comentarios y susurros en cada rincón de la comunidad educativa. La profesora Marta, conocida por su severidad en el colegio La Esperanza y por su trato implacable hacia aquellos que consideraba débiles, se encontró mirando fijamente la pantalla, incapaz de apartar la vista. Las imágenes del noticiero, que narraban con tono solemne y en off relatos sobre El Silente, comenzaron a desentrañar una historia que parecía pertenecer a otro mundo. Se hablaba de un joven que, tras años de humillaciones y silencios forzados, había transformado cada lágrima reprimida en la semilla de una venganza silenciosa. Mientras la cámara enfocaba detalles de su semblante, se revelaban fragmentos de una vida marcada por la injusticia y la opresión, mostrando a un adolescente que se negaba a ser víctima de un sistema que lo había olvidado. La profesora Marta sintió como su estómago se revolvía. Los recuerdos de aquellos días en que sus palabras cortaban como cuchillos afilados, humillando a este mismo estudiante, se abrieron paso en su mente como sombras del pasado. Cada burla, cada comentario despectivo, se materializaba ahora en una imagen que la enfrentaba con su propia complicidad. La cruda ironía de la situación se hacía insoportable. La misma figura que había intentado silenciar durante años ahora emergía en la prensa, con una fuerza que dejaba en evidencia las consecuencias de su autoritarismo. La mezcla de sorpresa, temor y un profundo sentimiento de culpa se apoderó de ella, como si el destino hubiera tejido una red implacable en torno a sus acciones. En la pantalla, la voz grave del locutor relataba que El Silente había sido protagonista de una serie de eventos misteriosos en el barrio del Raval, donde la injusticia social y la represión se entrelazaban con una lucha interna que nadie había osado imaginar. Se hablaba de manifestaciones espontáneas, de la ruptura de un ciclo de abusos y de una transformación que, aunque dolorosa, prometía un futuro distinto. La imagen del joven, tomada en un parque urbano durante uno de estos eventos, mostraba a un muchacho vestido con una chaqueta de mezclilla gastada, que se erguía con dignidad frente a una multitud que parecía encontrar en su mirada la esperanza de un cambio. La narrativa del noticiero insinuaba que el silencio, tan característico de su presencia en clase, había evolucionado en un lenguaje propio, un grito sordo de justicia que resonaba en cada calle empedrada de la ciudad. Las reacciones en el colegio La Esperanza no se hicieron esperar. Mientras algunos estudiantes se reunían en pequeños grupos en los pasillos, murmurando entre sí, otros no podían apartar la vista de la pantalla como si en ella se encontrara el reflejo de sus propias luchas contra la opresión. Los rumores se extendían rápidamente. Decían que el joven había encontrado en sus años de sufrimiento una fortaleza que lo impulsaba a tomar acción, a transformar su dolor en un instrumento para desafiar las estructuras que lo habían marcado. Entre los susurros, se escuchaba la voz de una compañera, apenas audible pero cargada de una revelación innegable. Quizás, tras todo este silencio,
su espíritu se haya forjado en la adversidad para alzarse con la verdad. Esa simple frase caló hondo en el ambiente, añadiendo un matiz casi místico a la imagen del adolescente. La profesora Marta, mientras tanto, se debatía entre el deseo de negar la realidad y la imposibilidad de ignorar la evidencia. El noticiero mostraba escenas alternas de protestas en las calles de Barcelona, donde jóvenes y ancianos, oprimidos por un sistema que parecía ciego a sus necesidades, alzaban sus voces en un clamor colectivo. En medio de todo, el silente se destacaba como un símbolo, un recordatorio de que el sufrimiento prolongado podía convertirse en el motor de una revolución interna. Cada palabra del locutor, cada imagen de aquel rostro que había pasado de la sumisión al desafío, encendía en la mente de Marta una pregunta ineludible: ¿cuánto de la justicia se había perdido en aquellos años en los que había permitido que el poder se convirtiera en una excusa para la crueldad? La tensión se palpaba en el aire, como si cada latido de la ciudad marcara el compás de una transformación inminente. Las imágenes del noticiero, combinadas con los ecos de una vida marcada por la represión, parecían anunciar que el pasado no podía ser enterrado sin más. El relato, lleno de ironías y de una fuerza casi mítica, resonaba en cada rincón del colegio, donde los rostros se tornaban pensativos y el silencio se convertía en testigo de una verdad que nadie podía reprimir. Esa tarde, la imagen del adolescente, transformado en portador de una nueva esperanza, dejó claro que el silencio había dejado de ser una barrera para convertirse en la más potente declaración de identidad y de dignidad. El poder de aquella imagen se extendía más allá de la pantalla, se infiltraba en las conversaciones, en los murmuros de los pasillos, y en el alma de cada persona que se atrevía a mirar con sinceridad. Lo que antes era solo un rostro perdido, la multitud ahora se erguía como el emblema de una lucha silente pero imparable, un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, la verdad encuentra la manera de brillar con intensidad. Y así, en ese preciso instante, el colegio La Esperanza y toda la ciudad de Barcelona se vieron envueltos en una atmósfera de cambio, donde la injusticia del pasado se transformaba en la semilla de un futuro lleno de incertidumbre, y a la vez, de una renovada posibilidad de redención. Hace tiempo parecía que el mundo de la profesora Elena le pertenecía sin discusión, pero en los últimos días esa certeza se desmoronaba como un castillo de arena frente a la implacable marea. Cada acción cruel, cada palabra cortante que había lanzado contra aquel enigmático alumno, se colaba en su conciencia con el peso de una deuda inevitable. Con cada nuevo amanecer en el colegio San Antonio de la Cruz, en Valencia, el ambiente se volvía más denso y opresivo, impregnado de un presentimiento que la asfixiaba. Elena, quien hasta entonces se había regodeado en su autoridad y en el poder de sus lecciones de rigor, comenzaba a sentir el frío toque del destino reclamando cuentas por las heridas infligidas a El Callado, apodo que se le había ganado aquel joven de mirada sombría y silencio impenetrable. Una tarde, tras una clase particularmente severa en la que las reprimendas parecían más letales que nunca, el eco de sus palabras seguía resonando en los largos pasillos del colegio. Fue entonces cuando, en la entrada del aula, apareció un hombre de aspecto enigmático. Vestía una chaqueta de cuero gastada y llevaba en su porte una serenidad que contrastaba radicalmente con el ambiente cargado de tensión. Este desconocido, que se presentó como don Esteban, no tardó en pronunciar unas palabras que parecían venir de otro tiempo. Cada lágrima derramada y cada grito silenciado deja una cicatriz imborrable. El sufrimiento que ha sembrado, profesora, ha germinado y ya no se puede ignorar. Su voz, grave y pausada, retumbó en los oídos de Elena, haciendo que un escalofrío recorriera su espalda y despertara en ella recuerdos de momentos en que su autoridad se había tornado en despiadada crueldad. La advertencia de don Esteban se instaló en el ambiente, como una sombra que presagiaba la inminente llegada del justo castigo. En los días siguientes, el colegio San Antonio de la Cruz se transformó en un escenario de silenciosos murmullos y miradas cómplices. Los pasillos, antes dominados por el estricto orden impuesto por la dirección, vibraban con la tensión de secretos largamente guardados. Los estudiantes, testigos involuntarios de incontables episodios de humillación, intercambiaban comentarios y gestos que revelaban un creciente malestar. Nadie podía ignorar que algo trascendental estaba por suceder, que el alma herida de El Callado había comenzado a forjar una fuerza interior que desafiaba la opresión establecida. Durante esas jornadas, Elena se encontró a solas en su despacho, enfrentándose a la inexorable realidad de su propia complicidad. Cada golpe verbal, cada burla que había lanzado sin compasión, se presentaba ahora en forma de pesadillas y recuerdos imborrables. Una noche, en medio de un sueño inquietante, las voces del pasado se unieron en un coro inexorable, reclamando justicia por cada acto de crueldad cometido. En ese sueño, la figura del alumno, transformado en símbolo de resistencia,
Emergía con fuerza, reflejando en sus ojos la mezcla de pena y determinación que le había sido arrebatada durante tantos años de silencio forzado. Al despertar, Elena se encontró sumida en una angustia paralizante, consciente de que ya no podía huir de las consecuencias de sus acciones. La transformación se hizo palpable en cada rincón del colegio. Las aulas, otrora lugares de dictado y disciplina implacable, se habían convertido en espacios cargados de una energía contenida, a punto de estallar en un clamor colectivo. Las miradas de los alumnos, antes temerosas y sumisas, ahora se alzaban con una fuerza renovada, como si cada uno de ellos llevara en su interior la chispa de una revolución silenciosa. Los rumores sobre el Callado se propagaban rápidamente por los patios y los corredores, alimentando la idea de que el sufrimiento podía transformarse en el motor de un cambio ineludible. Don Esteban, cuya aparición se había convertido en el símbolo de una justicia largamente postergada, recorría el colegio dejando tras de sí una estela de advertencias y verdades incómodas. Su mensaje era claro: el tiempo de la impunidad había terminado. Cada conversación, cada susurro en las esquinas, resonaba con la fuerza de una condena que se hacía cada vez más inevitable. Elena, con el corazón palpitante y la mente atormentada, empezó a cuestionar la naturaleza misma de su autoridad. La imagen del alumno, que alguna vez fue objeto de su desprecio, se transformaba ahora en el reflejo de una verdad que ella misma había negado por tanto tiempo. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los tejados de Valencia, iluminando de tonos dorados y rojizos los patios del colegio, la tensión alcanzaba su clímax. Los ecos de las reprimendas pasadas y las advertencias de don Esteban se mezclaban en el aire, creando una atmósfera en la que cada segundo parecía suspendido en el tiempo. Elena se encontró de frente con su propia culpa en un pasillo solitario, donde el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. En ese instante, la profesora comprendió que el peso de sus acciones ya no podía ser ignorado, y que la búsqueda de redención, por dolorosa que fuera, era la única salida posible. La jornada culminó en un ineludible momento de confrontación entre el pasado y el presente. En ese día decisivo, el Colegio San Antonio de la Cruz se convirtió en el escenario de una transformación irreversible. Mientras las sombras se alargaban y la última luz del día se desvanecía, Elena sintió, con una claridad dolorosa, que la senda de la impunidad había llegado a su fin. El aire se impregnó de una promesa silenciosa: la justicia, largamente dormida, había despertado, y las cicatrices del alma, por muy profundas que fueran, comenzarían a sanar a medida que cada acto de crueldad encontraba su merecido precio. El impacto, la inquietud y la premonición se fusionaban en cada rincón del Colegio Real de San Felipe, en Zaragoza, mientras el crepúsculo teñía de dorado las fachadas centenarias. Con la llegada de la última luz del día, un silencio reverente se apoderó de los pasillos, como si el destino hubiera detenido el tiempo para presenciar el desenlace de una historia largamente aguardada. En ese instante crucial, el joven apodado El Silente, quien había soportado años de humillaciones y desprecios en las aulas, emergió con una fuerza que desafiaba todo lo conocido. Sus pasos firmes resonaban sobre el suelo pulido, cada uno marcando el compás de una justicia largamente pospuesta. La transformación era palpable. El mismo estudiante, otrora relegado a la sombra, ahora se erguía como el símbolo ineludible de la reivindicación de su dignidad. El ambiente en el colegio se volvió casi místico. Los estudiantes, que hasta entonces habían permanecido en silencio, intercambiaban miradas de asombro y esperanza. Algunos se atrevieron a aplaudir discretamente, mientras otros, con la mirada baja, parecían dejarse arrastrar por la marea de un cambio inevitable. La atmósfera estaba cargada de tensión y expectación, y en cada esquina se respiraba el presagio de una confrontación definitiva. Frente a todos, el profesor Antonio, representante de la autoridad implacable que durante años había sostenido un régimen de terror emocional, se encontró cara a cara con el rostro del pasado que tanto había tratado de borrar. Con el semblante marcado por la sorpresa y el peso del remordimiento, Antonio observó cómo El Silente se aproximaba, y en sus ojos se leía la fusión de un dolor profundo y la firme convicción de quien ha encontrado su voz. Sin vacilación, el joven alzó la mirada y, con voz que vibraba en cada rincón del aula, declaró: «Hoy, el silencio que me encadenó se transforma en grito de justicia. Cada lágrima, cada insulto y cada acto de crueldad han dejado cicatrices imborrables, y es hora de sanar esas heridas reclamando lo que me fue arrebatado». Sus palabras, cargadas de una emotividad que parecía desbordar la realidad, se expandieron por el espacio como un eco potente que rompía el yugo del miedo. Aquella declaración resonó en las almas de quienes habían sido testigos, convirtiéndose en el clamor colectivo de una generación cansada de la opresión.
La tensión se hizo insoportable para el profesor Antonio, quien intentó replicar con un tono forzado, pero sus palabras se ahogaron en el peso de una culpa acumulada durante años de autoritarismo. Las palabras del joven se alzaron, claras y firmes, como la voz de la verdad ineludible. Mientras el crepúsculo daba paso a la noche, los pasillos del Colegio Real de San Felipe se transformaron en un escenario simbólico, donde cada paso, cada mirada, contaba la historia de un cambio inminente. Los rostros de los alumnos, que hasta ese momento habían permanecido ensimismados en su temor, se llenaron de una nueva determinación. En medio de la conmoción, algunos estudiantes se acercaron al joven, ofreciendo silenciosamente gestos de solidaridad y esperanza. La atmósfera, impregnada de una energía renovada, anunciaba que el ciclo de humillaciones había llegado a su fin, dando paso a un despertar colectivo en el que la justicia y la dignidad se erigían como los valores insoslayables de una nueva era. La confrontación culminó en un instante de absoluta claridad. El profesor Antonio, con la mirada baja y la voz temblorosa, se quedó sin palabras, incapaz de responder ante la contundente verdad que había sido proclamada. En ese momento, el silente se situó frente a él, sus ojos brillando con la luz de la verdad y el reflejo de una larga lucha interior. Con voz serena, pero llena de determinación, repitió: «Hoy cierro el capítulo del miedo y abro el camino hacia un futuro en el que cada injusticia será enfrentada y cada herida, sanada». Aquellas palabras, pronunciadas con la fuerza de una convicción inquebrantable, se difundieron por los muros del colegio, transformando cada aula, cada pasillo, en un testimonio viviente de la fuerza que brota del alma herida y que, aun en el silencio, puede convertirse en el grito liberador de la justicia. En ese instante decisivo, mientras las sombras se fundían con la penumbra de la noche, el Colegio Real de San Felipe se convirtió en el símbolo de una transformación profunda. La figura del joven, resplandeciente en su nueva identidad, iluminó los corazones de quienes habían sufrido en silencio, prometiendo un mañana donde la dignidad y la verdad prevalecerían. La noche se instaló, pero en cada rincón se mantenía encendida la llama de una esperanza renovada, que recordaba a todos que, incluso en la oscuridad, la justicia es una fuerza que jamás se apaga.